es la necedad. Pero vamos a comenzar hablando primeramente acerca del libro que vamos a estar viendo en esta nueva serie de verano, ¿sí? El libro que vamos a estar viendo, como muchos ya saben, es Proverbios. Vamos a empezar con la serie de Proverbios. Así que me toca abrir a mí, así que vamos a hacer una breve introducción. Se van a ir desarrollando diferentes tópicos, diferentes temas a lo largo de esta serie, pero siempre en el marco de este libro, Proverbios. Vamos a comenzar hablando acerca del estilo literario en el que nos vamos a encontrar en Proverbios. Es un libro que está dentro de la gama de los libros sapiensales, ¿sí? El autor Robert Plumer nos dice acerca de este género, el género sapiensal. Dice que es un género amplio en el que los dichos y las reflexiones de los sabios quedan registrados. Otros libros sapiensales, tenemos a Job, Salmos, Cantares y Eclesiastés. Así que bueno, empezamos entonces que Proverbios está dentro de la gama de los libros sapiensales. En la Biblia de Estudio, en su Biblia de Estudio, MacArthur dice que los proverbios son afirmaciones o ilustraciones sencillas y morales que enfatizan y enseñan realidades fundamentales de la vida. Son afirmaciones, son ilustraciones sencillas y que enfatizan y enseñan realidades fundamentales de la vida cotidiana, en el diario vivir. Es un estilo poético también. Nos damos cuenta por su estructura, ¿sí? Si ustedes abren en alguna parte donde hay prosa, por ejemplo, Jueces, si abren Josué, por ejemplo, van a ver una estructura. Y si abren Proverbios se van a dar cuenta que tiene una estructura diferente. Es un estilo poético. Así que los eruditos no están de acuerdo, vamos a ir de nuevo. Los eruditos están de acuerdo en que el autor es el rey Salomón. El rey Salomón es el hijo del rey David, por lo menos Salomón es el que escribió la mayoría de los proverbios. Otros han sido escritos por otros autores sabios, pero que son desconocidos. ¿Y qué es lo que lo motivó a Salomón a escribir proverbios? Una buena pregunta. Bueno, tal vez motivado por el resultado de padres que dejaron de lado la responsabilidad de enseñar a sus hijos los caminos del Señor, ¿sí? Si ustedes recuerdan en Jueces, allí en Josué, padres que han dejado esta responsabilidad ha traído unas malas consecuencias en el futuro a las nuevas generaciones. Han dejado de lado la Escritura, han dejado de lado a Dios, pero la culpa fue de los padres que dejaron de lado esto. Y Salomón ha reflexionado acerca de esto, ¿sí? Él pensaba, ¿no es cierto, Salomón? Estos padres han dejado de lado un mandamiento fundamental, un mandamiento que lo encontramos en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová nuestro Dios. Y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, ¿sí? Dios está mandando al pueblo, Dios está decretando esto, ¿no es cierto? Dice, para que que se enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis para tomarla. ¿Para qué? Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Se dan cuenta? Este mandamiento de Deuteronomio 6, estos padres allí lo han descuidado, no lo tuvieron en cuenta. Dejaron de lado la enseñanza, el transmitir la palabra de Dios a sus hijos. Y claro, eso fue un motivo de reflexión para Salomón, y no quiso descuidar esto.
¿Mm? Y es probable que él haya escrito este libro, Proverbios, con esta motivación. Yo no quiero que esto pase en las siguientes generaciones. Y escribe el libro de Proverbios. Y lo tenemos ahí en varios pasajes. Salomón se dirige a su hijo, ¿no? Y lo vemos en el 1.8, en el 2.1, en el 3.1. En el 1.8 dice, oye, hijo mío. ¿Mm? Hijo mío, dice, si recibieres mis palabras, en el 2.1. En el 3.1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. En el 4.1, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. 27.11 dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. ¿Se dan cuenta cómo él se va dirigiendo a la nueva generación? En el 32, en el 31.2 dice, ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Vemos cómo Salomón se preocupa por transmitir la enseñanza. Y si bien Proverbios es un libro que dirige la atención de los más jóvenes, no obstante también es apto para cualquier generación. Es decir, si sos papá o sos abuelo, no pienses es solamente para los hijos, no pienses que es solamente para los más jóvenes, no lo descartes. Charles Swindoll dice, sin importar la edad o la experiencia, todos debemos mantenernos jóvenes e ingenuos de alguna manera al leer este libro. ¿Y qué forma tan práctica la de transmitir enseñanza la de Salomón? Es un libro muy didáctico y lo van a notar ustedes por las frases tan cortas que usa. Cortas y concisas. También un comentarista dice, escuchen, leer directamente a través de algunos capítulos de Proverbios es como tratar de tener una conversación con alguien que solamente responde con frases. ¿Se imaginan a alguien que responde solamente con frases? Por ejemplo, alguien le dice, ¿irá a parar de llover? Y él que le puede responder con una frase. Siempre que llovió, paró. Al mecánico se le quedó el auto en la esquina. Casa de herrero, cuchillo de palo. ¿No es cierto? Y son estas respuestas, estas frases, ¿no? Y Proverbios también tiene estas frases. Pero a diferencia de las anteriores, de las que les dije, estas son inspiradas por Dios. Proverbios, el libro de Proverbios, son frases, pero son frases inspiradas por el Señor. Estas frases también son simbólicas, contienen imágenes vívidas, imágenes de lo cotidiano, que quedan grabadas y son fáciles de recordar. ¿Sí? Esa es la idea del rey Salomón, que quede grabado en el corazón de la nueva generación. Por eso usa estas frases tan cortitas, tan concisas, son simbólicas. Y aquellos que han estudiado pedagogía por ahí conocen el término de aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque llama la atención del que oye y no se va a olvidar tan fácilmente de lo aprendido. Los papás pueden utilizar esta técnica también. Que el chico pueda memorizar, que quede algo grabado en el corazón del chico. Y los voy a invitar a que abran por Proverbios 2 y vamos a ver eso, ¿sí? Cómo utiliza este aprendizaje significativo Salomón. Proverbios 2, verso 3. Dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Yo recuerdo cuando era chico y miraba dibujos animados y veía, ¿no es cierto?, cuando encontraban tesoros y todas esas cosas valiosas, ¿no? Y algunos daban la vida, ¿no?, por esos tesoros. Aquellos que vieron tal vez Indiana Jones, ¿no? Uno cuando es chico ve esas cosas, ¿no? Cuán valioso. Y es lo que está haciendo Salomón acá, fíjense. ¿Qué debo hacer con la inteligencia y la prudencia? ¿Buscarla como qué? Como a plata y a tesoros. Son cosas valiosas. El conocimiento del Señor y el temor del Señor son cosas valiosísimas. Eso es lo más valioso en la vida, porque es trascendental y tiene un impacto eterno. Ahora quisiera hacer un paréntesis antes de seguir con el tema que nos toca, ¿no? Y es más que nada una advertencia. Cuando leemos Proverbios,
necesitamos tener en cuenta estos peligros. Hay dos peligros. El erudito Tremper Longman nos advierte de dos peligros que deben evitarse al leer Proverbios. Uno es considerar Proverbios como absolutos. Y dos, leer Proverbios de forma abstracta y aislada. Considerar los Proverbios como absolutos. Los Proverbios no son promesas ni mandamientos aplicados a cada caso. Ahora vamos a ver eso. Debemos tener cuidado. Estos son observaciones generalmente que cosas que pueden suceder en lo general, pero no siempre es así. A veces pueden haber excepciones. Por ejemplo, Proverbios 22:6, muchos lo deben saber de memoria tal vez, aquellos que son papás, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos papás conocen este proverbio? La mayoría, creería yo, que estamos en el camino del Señor, ¿no? Proverbios 22:6. Y como padres, esto es una promesa. Como padres, nuestro trabajo es guiar a nuestros hijos en el camino del Señor, siendo responsables y diligentes, ¿no? Como lo hace Salomón. Pero eso no los va a salvar. Mi trabajo con mi hijo no lo va a salvar. Dios me manda que sea diligente en mi trabajo, pero eso no lo va a salvar. Existen muchísimos casos en la Biblia, podemos abrir Reyes, Crónicas, de ver reyes que instruyen a sus hijos en los caminos del Señor y sus hijos no salen obedientes al Señor, ¿sí? Por más que sus papás fueron diligentes, sus hijos no han salido. Entonces podemos ver claramente que no es una promesa, es un proverbio, es algo que nos enseña, pero no necesariamente es así. Nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos. Y el segundo punto era leer los proverbios en forma abstracta. El segundo peligro, ¿no es cierto?, es leer proverbios en forma abstracta y aislada. Por lo dicho antes, los proverbios son partes del todo. Es un libro dentro de la Escritura, es un libro dentro de la Biblia. Y hay que tener en cuenta el resto de las Escrituras para interpretar un proverbio. Yo sé que debo trabajar en la vida de mi hijo y ser diligente, pero a la luz del Salmo 3:8, yo descanso no en mi trabajo. El Salmo 3:8 dice, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. O sea, yo soy diligente, pero ¿descanso en qué? ¿En mi trabajo? No. Descanso en el Señor. Es decir, debemos leer proverbio a la luz de todo el Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. No podemos aislarlo. ¿Ok? Bueno, hicimos una breve introducción, muy breve, porque tenemos que ir a nuestro tema del día de hoy, que es la necedad de los necios. Habla mucho Proverbio de esto, habla muchísimo. Y Dios utilizó a Salomón para darnos a conocer estas verdades. Y Proverbios llama sabios a quienes dan oído y obedecen la palabra de Dios, ¿sí? Pero Proverbios también dice que hay otro tipo de personas. Este tipo de personas oyen, pero no obedecen. A estas personas se les llama necios. Necios. ¿Qué hace que una persona sea necia? Bueno, vamos a ir examinando a través de dos puntos importantes. Las características primeramente intrínsecas de un necio y luego vamos a ver su andar, cómo se conducen en la vida, ¿sí? Así que el primer punto en esta mañana, aquellos que toman nota, es características de la necedad, ¿sí? Esta clase de persona albergan en sus corazones dos cosas. Primera característica es el desprecio por la sabiduría, ¿sí? Y segunda característica intrínseca es que desconfían de Dios. Primera característica, los necios desprecian la sabiduría. Proverbios 1:7, yo sé que muchos se lo saben de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, muy parecido al texto que citó mi hermano hoy en el Salmo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría. Eso es lo que hay en su corazón.
Los que temen a Dios muestran sabiduría temiendo a Dios, ¿sí? Temiendo a Dios. Pero los necios aborrecen y desechan la sabiduría. Proverbios 15:14 dice, el corazón inteligente busca conocimiento. Y fíjense, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. La boca de los necios se alimenta de necedades. Una vez más, el necio desprecia la sabiduría y se va en pos de las vanidades de este mundo, cosas triviales, sin peso eterno. Se alimenta de necedades. No se puede hablar cosas profundas con los necios. No se puede. Vaya a llegar a un punto donde van a querer escapar. Por ejemplo, si ellos te ven bien, vos estás pasando por una prueba y una persona te ve que vos estás luchando y esa persona ve que vos te mantenés íntegro, te mantenés fiel al Señor y te ven tranquilo. Y ellos van a preguntar, les va a llamar la atención verte de esa manera, que estés tan tranquilo con determinada circunstancia. Entonces va a venir y te va a preguntar, ¿qué es lo que pasa que produce que vos estés tan tranquilo? Entonces vos le vas a empezar a contar tu testimonio. Es que ahora tengo a Cristo en mi corazón, le empezás a contar cómo Cristo cambió tu vida, cómo Dios te da paz en tu corazón, pero el necio lo primero que va a hacer es cambiarte de tema. No va a querer profundizar, él enseguida va a querer disparar, ¿sí? Desprecia la sabiduría. El apóstol Pablo va a describirlo de la siguiente manera. Romanos 1, 21 al 23 dice, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense el verso 22. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ellos pueden ver la grandeza de Dios. Ellos saben que existen, saben en su corazón que Dios existe, pero no van a estar dispuestos a honrarle. Buscarán alimentarse de cualquier necedad para rebatir la existencia de Dios. A tal punto que, como dice el texto, darán imágenes, darán culto, darán gloria a otras cosas. No quiero decir con esto que el necio sea una persona que no tiene capacidades. Ojo, porque no es una cuestión cognitiva esto, ¿no? No se trata de tener menos conocimiento. Claro que no. Existen personas que son muy aptas, muy inteligentes, con mucho conocimiento, pero como resultado de su necedad usan mal esa inteligencia. Son dotados por Dios con esa inteligencia, pero la usan mal, la usan en contra del Señor. Hablábamos de estas características. La segunda característica intrínseca del necio es, dijimos que no confía en Dios. El necio no confía en Dios. Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es la exhortación? Fíate de Jehová, fíate de Jehová con todo tu corazón. Confía en Él. Pero el necio, ¿en qué confía? Se fía en su propia prudencia. Teme a Dios y apártate del mal, dice el proverbio. ¿Qué hace el necio? Es sabio en su propia opinión. Él no va a escuchar otra cosa que la que no quiere escuchar. Proverbios 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. El necio es necio porque escucha su corazón. La necedad es esa actitud de tapar los oídos a Dios para escuchar nuestros propios corazones, quienes nos llevarán a la ruina inminente. Mis hermanos, esto no es una cosa de la antigüedad, no es algo que de la época de Salomón. Lo vivimos en estos días cuando escuchamos canciones acerca de que tenemos que escuchar nuestros corazones, ¿sí? Muy románticas, muy melódicas, muy lindas,
pero también muy diabólicas. Escucha tu corazón. Escucha tu corazón, dicen ellos. Alguien ha dicho que lo más diabólico que podamos desearle a otra persona es que se cumplan los deseos de tu corazón. Hermanos, cada vez que yo le hice caso a mi corazón, créanme que no me fue nada bien. Nada bien. ¿Y saben por qué? Jeremías advierte, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Ese es nuestro corazón, engañoso y perverso. El corazón trata de hacernos creer que no necesitamos de Dios y lo hace para destronar a Dios de su lugar. Ahora, yo te hago una pregunta. Si vos sabes que una persona tiene estas cualidades, engañoso y perverso, ¿vos le confiarías tu vida? Saben, el pueblo de Israel en una ocasión hizo esto. Y Oseas lo tienes que denunciar. El profeta Oseas los denuncia. Oseas 7:11 dice, Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto y acudan a Siria. ¿Sí? Ellos, en vez de acudir a Dios, prefieren acudir a Egipto y a Siria. Ahora, cuando leemos paloma incauta, ¿sí? Por ahí no sabes qué significa incauto. Yo no lo sabía, lo tuve que buscar. Incauto es que no tiene cautela y es fácil de engañar. Una paloma que es fácil de engañar, que no tiene cautela. Bueno, claramente Dios no estaba en la mente de los israelitas en el momento de pedir ayuda. Vamos a Egipto, vamos a Siria, pero Dios, no te necesitamos. Según su parecer, eso era lo mejor para ellos. En sus corazones dijeron, Dios, no te necesito. Fueron necios y ellos por esa necedad pagaron severas consecuencias. Y hermanos, muchas veces tomamos decisiones en las cuales Dios no toma parte. Luego queremos que esas decisiones Dios las bendiga. Pero lamentablemente Dios no la va a bendecir. Él es el soberano, no nosotros. Él reina, no nosotros. Él tiene el control de todas las cosas y por eso debemos depender de Él y sujetarnos a su voluntad. O seremos palomas incautas, como los israelitas. ¿Te vas a dejar engañar por tu corazón? ¿O dependerás del Señor? El necio no confía en Dios y su orgullo hace que cierre de tal forma su corazón que le va a negar. El rey David lo va a decir en el Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio en su corazón le va a negar. Y dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dice el necio, no hay Dios. El necio rechaza de plano la idea de que Dios existe, aunque sí es consciente de su existencia, como lo vimos. Dios deja de manifiesto que lo que se conoce, en Romanos 1:19 dice, que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios se le ha manifestado de forma general a través de la creación. Y dice Romanos que no tienen excusa. Ellos lo saben. Pero el necio no prefiere confiar en Él. No puede hacer otra cosa porque su corazón es quien gobierna su ser. Y prefieren decir Dios no existe en su necedad antes de someterse a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que te arrepientas de tus pecados. Que vayas a Él en fe. Y déjame decirte que no sería prudente, no sería sabio que rechaces la voluntad de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora esta mañana alguien puede preguntarme, Víctor, ¿salvo de qué? Yo soy una buena persona, soy un buen papá, soy un buen hijo, soy un buen vecino, un buen trabajador, hago buenas obras. Y muchos dicen esto, ¿eh? Yo no le hice mal a nadie. Pero déjame decirte que el infierno va a estar lleno de gente que hace cosas buenas.
Una vez le dije esto a alguien y quedó con los ojos. ¿Cómo? El infierno sí, va a estar lleno de gente que hacen cosas buenas. ¿Pero por qué? Porque no confiaron en la obra que sí realmente te puede salvar. La obra en el Calvario. No podés confiar en tus obras. Te van a llevar al infierno. Confía en la obra de Jesucristo en el Calvario. Pedile perdón por tus pecados. Vení a Él en arrepentimiento y fe en esta mañana, ¿sí? Porque, te lo digo así, mañana puede ser tarde. Toma una decisión hoy y arrepentite de tus pecados. Vení a Él en arrepentimiento y fe. Dios ha provisto un solo camino. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice Jesús, nadie va al Padre si no es por mí. Y yo pregunto, si hubiera otro camino, si las obras fueran un camino, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Entonces, ¿cómo vas a responder a este llamado en esta mañana? ¿Sabiamente o neciamente? Bueno, mi oración, es que quites tu orgullo y puedas venir a Él realmente en humildad, en arrepentimiento y fe. Los necios desprecian la sabiduría, no confían en Dios como vimos, prefieren negarle y en su corazón hay necedad y esa necedad se va a notar, va a ser evidente en sus vidas. Y vamos a ver nuestro segundo punto en esta mañana, que es la conducta, cómo se conducen. Vimos lo que hay en su corazón, ¿sí? Vimos la desconfianza en Dios, vimos el desprecio por la sabiduría, pero ¿cómo se conducen los necios? ¿Cómo viven? Bueno, Proverbios nos va a decir un poco la forma en que se manifiesta la necedad. La primera conducta que vamos a ver es los necios actúan impíamente. Proverbio 10:23 dice, como diversión es para el necio hacer el mal. Es verdad que un cristiano puede pecar contra otra persona. Es verdad, ¿sí? Yo mismo he fallado a muchas personas. Dios lo sabe. Pero ¿saben qué? Hay algo que no me deja tranquilo y es el Espíritu Santo. Tengo que pedir perdón. Primeramente a mi Dios porque le fallé. Y segundo, ir y pedirle perdón a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, muchas veces. Claro que sí. No estoy tranquilo. Hay algo que me hace sentir mal dentro de mí. ¿Sí? Y esa es la diferencia con este tipo de personas. Dice, como diversión es para el necio hacer el mal. El necio actúa impíamente. El necio no hace maldad sin querer. Y no se siente mal por fallarle a alguien. Sino que, ¿qué? Lo disfruta. Para él es diversión, dice el proverbio. Fíjense Isaías cómo describe también. Isaías 32:6. Dice, porque el necio profiere necedades y su mente maquina iniquidad, practica la impiedad. Hay un constante, practica la iniquidad y habla falsedades contra el Señor. Deja con hambre al hambriento y le niega el agua al sediento. Vemos tanta maldad en este mundo. Personas como la que describe Isaías, personas que profieren necedades, maquinan iniquidad y atentan contra lo que Dios enseña. Prendemos la televisión, ¿sí? Escuchamos la radio, vemos en YouTube, vemos noticias y ahí vemos este tipo de personas. Lo vemos en políticos corruptos, por ejemplo. ¿Los hay? Vemos a adultos pervirtiendo la integridad de los niños con la ideología de género. Los que abogan a favor del asesinato de bebés en el vientre de sus madres. Terrible. Ahí vemos la maldad, la iniquidad, la impiedad. Constantemente maquinan iniquidad. El necio actúa impíamente y lo disfruta. Otra conducta que veremos, aquellos que toman nota, es la ira evidencia su necedad. Son personas airosas. Se enojan muy rápidamente y guardan esa emoción dentro de sí. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime.
el necio da rienda suelta a su ira. Y saben, la ira no es un pecado en sí mismo, ¿sí? Saben, Dios es santo, Dios es justo y reacciona ante el pecado de la humanidad. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios reacciona y no reacciona bien contra la impiedad. Es una ira santa. Y muchas veces nosotros tenemos esa ira santa, ¿no? Cuando vemos este tipo de injusticias, ¿no? Cuando uno ve esto acerca en la televisión, acerca del aborto, acerca de la ideología de género, estas cosas que se van manifestando poco a poco y que nos hace poner mal, ¿sí? Nos hace poner mal. Eso es una ira santa, pero es contrario a la ira pecaminosa del necio. La ira del necio no tiene nada que ver con la santidad. Y es un problema cuando en mi corazón albergo ira, pero que no tiene nada que ver con la ira santa. Una ira que me pone mal porque me dijeron algo, porque no me sale bien algo, porque chocaron mi auto, porque no me saludaron, porque no me tuvieron en cuenta. Esa es una ira que está enfocada en mí, ¿se dan cuenta? No está enfocada en los santos, no está enfocado en Dios. No afecta a la integridad de Dios, me afecta a mí. Si yo albergo mucho esa ira, termina siendo pecaminoso. Y fíjense en el proverbio que leímos recién, el 29:11, dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio ¿qué hace? La reprime. No dice que el sabio no va a tener ira, ojo, el sabio va a tener ira, pero ¿qué va a hacer con esa ira? La va a reprimir. Va a luchar contra ella. El necio no, el necio da rienda suelta a su ira y da a conocer sus emociones pecaminosas. Proverbios 12:16 dice, el enojo del necio se conoce al instante, mas el prudente oculta la deshonra. El necio provoca, da a conocer su necedad y genera problemas. Y esto hace que la gente no quiera estar muy cerca de ellos. Hay gente por ahí que uno enseguida se le viene a la cabeza, ¿no? Proverbios 18:6 dice, los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. Y saben que esto es muy triste, hermanos, cuando este tipo de personas las encontramos dentro de la familia. Claro que sí. Ellos no dejan de ser familia. Los amamos, ¿verdad? Porque hay un vínculo. Pero la necedad que hay en sus corazones levanta un muro que hacen que uno no pueda acercarse. Bueno, otra conducta que vemos en los necios es el desprecio por la instrucción y la corrección. Ellos desprecian la corrección y la instrucción. Proverbios 10:8 dice, el sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Con gusto, dice, el corazón sabio recibe la instrucción, la enseñanza, y no va a caer en errores que traerán consecuencia tanto para ellos como para su entorno. El necio no escucha, es orgulloso porque es sabio en su propia opinión. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. También es triste cuando tratamos de dar un consejo sabio a un hermano o a un ser querido, ¿no? Y advertimos con la palabra, ¿no es cierto? Vamos con la escritura, porque sabemos cómo va a terminar su vida si no hace caso. Y qué va a pasar si no obedecen lo que uno le dice a través de la palabra. Sabemos cómo va a terminar eso. Y es duro, ¿no es cierto?, cuando estas personas tapan los oídos a un consejo sabio. Y es duro, pero muchas veces nos comportamos como necios, rechazamos el consejo y nos molesta cuando nos disciplinan, cuando nos quieren corregir. Y a los chicos no les gusta que papá y mamá los corrijan. A los chicos no les gusta que le digan tampoco qué hacer. Les molesta la reprensión, pero es el trabajo de los padres. El trabajo de los padres es mostrarle esto y hacerlo en un contexto de amor. El necio desprecia la instrucción y la disciplina de quienes los aman.
El necio desprecia la instrucción y la disciplina de quienes los aman. Y eso tienen tal vez que darse cuenta, ¿no es cierto? El que me está diciendo esto, me lo dice porque me ama. Si me están disciplinando, es porque me están corrigiendo para que yo no incurra en un error. Fíjense, Proverbios 15:5, el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Pero ¿qué pasa si al correr de los años este hijo no da oído a su padre, no da oído a la reprensión de su madre? Bueno, es triste. Proverbio 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Esto es lo que hace. Un hijo que no escucha a sus padres es necio y produce tristeza en el corazón de sus padres. ¿Y por qué esta tristeza? Porque eso que no se corrige hoy, el día de mañana va a ser un terrible dolor de cabeza. Porque los padres quieren que sus hijos sean hombres y mujeres de bien, que les vaya bien y que no sufran. Eso es lo que todos los padres queremos, ¿no es cierto? Y por la sencilla razón de que amamos a nuestros hijos, y queremos que nuestros hijos vivan alineados a la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa si ellos no están alineados a la voluntad de Dios? Nada bueno los espera, ¿sí? Vidas destruidas por adicciones, adulterio, maltrato, violencia. Todo va paulatino y vemos cómo va destruyéndose su vida, ¿no? Por eso un padre se entristece cuando sus hijos no obedecen y no escuchan ni hacen caso a la reprensión. Por eso Salomón en su corazón escribe Proverbios, ¿no? En el 1:8 dice, oye, hijo mío, dice Salomón, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Qué precioso proverbio. Hijo, escucha estas palabras de Salomón. Un hijo que obedece es sabio porque honra a su padre y a su madre. Ellos cumplen la ley de Dios con eso. Y esto alegra a sus padres, porque tendrán un futuro maravilloso. Con pruebas, con dificultades, claro que sí. Pero con la mano del Señor en sus vidas es otra cosa. Bien. Ellos, dijimos, no soportan la corrección y rechazan la disciplina. Y otra conducta es la mala administración de sus bienes. El necio tiene una mala administración de sus bienes. Fíjense, Proverbios 21:20. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. No administra bien sus bienes. A ellos no le importa gastar toda la quincena en un gusto, porque para ellos los gustos hay que dárselos en vida. Hacen pedazo la quincena en un gusto. Pero ¿saben qué pasa el día 29? Están desesperados y caen en un círculo vicioso del fiado, ¿no? Y es triste cuando pasa esto, porque uno termina siendo imprudente con su propia vida y se perjudica uno mismo. Pero lo que es peor, si sos papá, también arrastras a tu familia por tu necedad. El necio administra mal sus bienes. Hermanos, tengo que confesarles algo. Yo mismo caí en ese pecado, ¿no? En esa manera de pensar. Hay gustos hay que dárselos en vida. Y créanme que no podía salir de ese pozo. Pero quiero decirte que si estás en esa situación, sí hay esperanza. Porque la hubo para mí y creo que también la hay para vos, ¿sí? Dios utilizó un medio de gracia y ese medio de gracia fue un hermano.
Pude recibir un consejo de parte de este hermano. Este hermano me ministró a mi corazón, pero no solamente con sus palabras, sino también con su ejemplo. Y qué lindo es poder ver esto, hermanos que nos dan su ejemplo y uno puede acudir a ellos y pedirles un consejo. Me está yendo mal, no sé qué hacer, tengo cuentas y no puedo resolver esto, pero tal vez tengas una mala administración, hermano. Y qué bueno que puedas recurrir a otro hermano y poder recibir ese consejo. Proverbios 11:14 dice, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Mm? Vamos a ir concluyendo con nuestro tema. Nos hemos dado cuenta que el necio en su corazón desprecia la sabiduría, la rechaza. El necio en su corazón no confía en Dios. Él sabe que Dios existe, pero prefiere negarle. Esta mentalidad es la raíz de muchos problemas que se manifiestan en su conducta, como vimos, ¿no es cierto? Actúan impíamente, se llenan de ira pecaminosa, desprecian la instrucción y la disciplina, y además administran mal sus bienes. Y yo creo que como creyentes muchas veces nos comportamos como necios. Muchas veces. Como creyentes debemos ir al Señor si caemos en una conducta necia, pedir perdón y ayuda a nuestro Salvador. Y un consejo sabio que te doy en esta mañana es ir a la palabra de Dios. Mirá allí qué piensa Dios acerca de eso con lo cual estás luchando. Eso es bueno. Andá a la palabra de Dios. Buscá lo que Dios dice acerca de eso que vos estás luchando. Y aparte de eso, encontrá a Cristo. No te pierdas en que Dios está enojado porque pecaste. No te pierdas. Andá a Cristo. Dice el Salmo 51 que al de corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Otro consejo sabio que te puedo dar esta mañana es el que te acabo de dar hace un rato. Recurrir a un hermano maduro, ¿sí? No solamente en cuanto si administras mal tus bienes, sino si tenés problemas con la ira o con otro pecado, ¿no es cierto? Podés recurrir a un hermano, pero trata esto de que sea un hermano maduro, ¿sí? No un hermano que sea nuevo en la fe, sino recurrir a un consejo de un hermano que sea maduro, preferentemente mayor que vos. Y otra cosa que tenés que hacer es no solamente recurrir a él, sino darle la llave de tu corazón. Abrile tu corazón, contale qué te está pasando. Abrí tu vida para que él pueda aconsejarte mediante la palabra, para que vos puedas salir adelante con esa lucha. En esta mañana pretendo que examines tu corazón y que puedas reflexionar, pueda que también te sientas identificado con un pensamiento autosuficiente, que no necesitas de Dios, como aquellos israelitas, ¿no? Porque vos probablemente sentís que te arreglás mejor solo. Y eso, créanme que es una utopía pensar en eso, es un autoengaño. Y en el cual muchas veces puede estar trabajando Satanás ahí en tu oído. Pero si hay alguien que está interesado en tu destrucción, en tu vida destruida, es Satanás. Y yo te animo a que puedas abrir tu corazón a Dios en esta mañana, que tapes tus oídos al enemigo. Y la verdad que todo lo que vimos acerca de Proverbios, como Dios nos instruye, ¿no es cierto? Y nos muestra acerca de estas características de estas personas, nos ayuda, ¿no es cierto?, a reflexionar. Pero no sería bueno cerrar todo acá e irnos así nomás. Sería muy moralista. Quisiera hablarles y decirles que Jesucristo se encuentra en Proverbios. Jesucristo es la sabiduría misma allí en Proverbios. Proverbios 1:33 dice, pero el que me escucha vivirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor del mal. ¿Sí? Este es Jesucristo hablando. Él es la sabiduría misma personificada allí en Proverbios. Proverbios 1:33. También Jesucristo, ya en el Nuevo Testamento, en Mateo, cuenta
una historia, ¿no es cierto?, que muchos la conocemos. Mateo 7:24, dice Jesucristo en esta mañana, quiero leértelo: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como sus escribas. Así que esta enseñanza nos deja dos cosas, dos personas. El destino de estas personas muestran si tuvieron sabiduría o fueron necios. Los dos oyeron, pero uno obedeció. En esta mañana te invito a que te acerques a la roca es Cristo, que vengas a Él, como dije antes, vení a Él. Te pido, te lo ruego, vení a Él en esta mañana y pedile perdón. ¿Por qué? De acá a un rato agarras el auto, salimos a la ruta, no sabemos lo que nos puede pasar. Y puede ser tarde. Así que vení a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a terminar con oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el libro de Proverbios. Gracias por estas enseñanzas maravillosas. Señor, gracias porque has inspirado, Señor, a este rey a escribirle y preocupado por una nueva generación. Señor, gracias, Señor, porque nos instruye también a nosotros. Y qué bueno, Padre, que podamos pensar también en nuestros hijos y en las nuevas generaciones. Ayúdanos, Padre, y guíanos para que podamos instruir a nuestros hijos. Pero para instruir a nuestros hijos, Padre, nos has dejado este libro precioso, Proverbios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscar allí, Señor, la sabiduría de Cristo y a encontrarlo a Él mismo personificado allí. Y poder encontrar, Señor, también hallar allí también misericordia, porque sabemos que caemos en pecado, sabemos que vamos a pecar, pero allí podemos encontrar a Cristo que nos sostiene. Señor, gracias, Señor, y te pedimos que bendigas a tu pueblo en esta mañana. Que pueda haber ayudado, Señor, todo esto en nuestros corazones para poder vivir piadosamente, vivir una vida santa, una vida que te agrada a Dios. Pero animamos a aquellos, Señor, que aún no te conocen, a que puedan venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Dejamos, Señor, todo en tus manos y lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.